Entonces, en la última parte ya quiero pasar a hablar de compañías, de empresas un poco, que nos des pequeñas tesis, comentarios, un resumen de lo que tú hayas visto, de algunas empresas que pueden interesar a los oyentes y sobre todo a mis suscriptores, porque hablamos mucho de compañías, de small cap sobre todo, entonces nos va muy bien que vengas al canal. Y me gustaría comenzar por Water Intelligence, que es una empresa que ya he hablado bastante, la tengo en cartera, pero me gustaría ver tus impresiones, cómo ves actualmente y aprovechar ya para aquellos que nos estén oyendo que va a venir el CEO al canal de Kim, aprovechemos para apuntar preguntas que tengamos, ¿no? Vale. A ver, Water Intelligence, que es una compañía que ha estado siempre en el top holding, si no Ujú. la primera posición desde el 2017, ¿no? Si pienso en el hedge fund. Es una compañía que reúne perfectamente la filosofía de Draco Global, es decir, negocio escalable. ¿Por qué? Porque el negocio principal de Waters es American Leak Detection, franquicia en Estados Unidos. Es un negocio que aún puede crecer en Estados Unidos porque su cuota de mercado es en torno al 1,5%. Es un mercado muy fragmentado donde Waters es el líder a escala nacional, pero puede crecer, yo creo que puede llegar al 5%. Por tanto, un negocio que puede crecer, pero sobre todo es un negocio que ya está replicando en otros países, sobre todo anglosajones, como puede ser Canadá, Reino Unido y Australia, ¿no? Es más, puedo anticipar que también se está ya analizando Europa, ¿no? Es decir, es un negocio muy, muy replicable. Por tanto, es un negocio escalable. Segundo, después explico los atributos, después sí que nos metemos en detalle, ¿no? Es un negocio que no depende del ciclo económico, porque imagínate, Adrián, que tú ahora tienes una fuga de agua en casa. Vas a decir, no, como estamos en recesión, no me puedo gastar dinero, ¿no? La vas a arreglar, ¿no? Mm. Probablemente te compres un iPhone si estás en recesión. La fuga de agua la vas a arreglar. Por tanto, es un negocio que va a crecer independientemente del ciclo económico. Negocio de ingresos recurrentes te genera recurrentemente ese tipo de operaciones y encima del negocio franquicias, pues a través de royalties, ¿vale? Pues te genera esa vinculación con recurrentes. Skin in the game, management alineado, buena gestión del capital. Encima, la estructura competitiva es la adecuada porque es el líder en un mercado fragmentado. Cuando creces de forma orgánica, como sabes, de doble dígito muy altas. Ujú. Encima, eres capaz, y ahora lo veréis más adelante, en que va a empezar a utilizar también Fortaleza para comprar otras compañías y a comprar alguna pequeña. No me refiero tanto a la recompra franquicias, sino a comprarse parte de sus competidores. Tiene muchos competidores que son grandes en tamaño, pero no tienen escala nacional. Es una oportunidad para crecer también en Water Intelligence. Ujú. Fíjate que ya tenemos varios elementos de los que me gustan, ¿no? Aparte es una compañía con 4 divisiones, ofrece poca información si uno únicamente se queda con el informe anual, Sí. pero si vemos las divisiones, tienes un negocio de franquicias que aún el negocio de corporate recomprando las franquicias, el negocio sigue creciendo al 4% y por ello obtiene unos royalties entre el 6 y el 10, pero la media es un 6%. Negocio replicable fuera de Estados Unidos. Cuando tú creas un negocio, tiene sentido crear una franquicia, porque es la forma de conocer la zona, conocer el cliente, y haces una inversión mucho menor que si metes una tienda propia. Y una vez conoces bien el negocio, puedes empezar a crear un negocio corporate con tienda propia, justamente recomprando las franquicias. Y ahí se fijan en dos tipos. Recompran aquellas franquicias que van mal, pero que creen que pueden hacer que vayan mejor dentro de una estructura corporate, bien recompran aquellas franquicias que quieren integrarse dentro de la estructura corporate, ¿vale? Por tener más acceso a todas las sinergias. La rentabilidad de una tienda franquicia es de unos $80.000 anuales. Una tienda corporate hoy está por encima del $1.000.000. En Economics no tenemos tiempo ahora para hacer eso, pero ayudan a entender por qué es más rentable una tienda corporate que una franquicia. Ujú. Tienes un segmento que aún recomprándolo, que Waters cada año hace entre 5 y 6 recompras franquicias, que no adquisiciones. Ojo, mucha gente dice adquisición, no, son recompras. Ujú. Encima, estás recomprando algo en el cual tú tienes toda la información. Por tanto, es un win deal, o sea, es un win sí o sí, porque yo tengo la información de lo que compro. Pues tienes un negocio de seguros que justamente el crecer en el segmento de corporate te está ayudando a captar contratos en el negocio de seguros, porque el negocio de seguros el pricing power no lo tienes tú, lo tiene la compañía aseguradora. Pues justamente el crecer en corporate, en tienda propia, te ayuda a poder crecer en seguros. Creciendo de forma brutal en un negocio que es verdad que es de menor margen, pero es de mucho volumen. Ujú. Esta división va a sorprender. También hay que
hay que decir que dentro de esta división hay otra división que pasa desapercibida, que es la venta de dispositivos, pero la compañía está generando en torno a 1 millón de ventas por venta de dispositivos. Es decir, te cojo el teléfono cuando me llamas porque has tenido una fuga, te explico lo que tienes que hacer, te la reparo y después te vendo un dispositivo a que no te vuelva a pasar, ¿vale? Es decir, cross-selling de productos. Negocio corporate que está creciendo al doble dígito con una rentabilidad cercana al 30% y encima lo estás haciendo en Estados Unidos y lo estás haciendo a nivel internacional. Para mí es una compañía que tiene unos vientos de cola brutales, que si algo tiene Estados Unidos es que sus infraestructuras de agua son de hace 300 años. Justamente Biden, con el plan Biden, va a destinar unos 500 millones de dólares a renovar las infraestructuras. Hay muchos estudios que te cifran, ¿no?, cómo en Estados Unidos se pierde mucha más agua por habitante de lo que se pierde en otras zonas del mundo, ¿no? Por tanto, fíjate que dice que tienes todos los atributos, ¿no?, para que sea una compañía compounder, ¿no?, a largo plazo. De hecho, yo recuerdo haber invertido en esta compañía cuando cotizabas a 100 libras. Recuerdo que no hace mucho antes de la corrección llegó a 1.300 libras, ¿no? Es decir, es una clara compounder. Sí. Lo curioso de esto es que hasta hace 3 meses era una compañía que no tenía ningún analista. Sí. Por tanto, Adrián, pregúntate ahora cuando los analistas empiecen a salir, y ya está pasando, porque yo hablo con estos analistas. ¿Qué va a hacer la cotización? Sí, sí, Subir. ¿Por qué? de hecho ya es una compañía multibagger, que veo que tienes ahí el libro de Meyer, de 100 Bagger. Pero sí, sí, cuando entre cobertura y además que tienen el plan, ¿no? Según tengo entendido, de escalar al Nasdaq, ¿no? Sería en 2023 o algo así, que eso le puede dar aún más cobertura y más liquidez y aumentar más su cotización, claro. Y yo creo que esto se va a retrasar un poco, Ujú. porque se comentaba segundo semestre del 22, pero yo creo que esto no va a ser hasta el 23 o 24. Realmente va a ser un dual listing, es decir, Vale. ser UK y Nasdaq, va a ser OTC, ¿vale? Porque también hay la opción de entrar en OTC, pero no es algo que le interese, ¿no? Ujú. Evidentemente, siempre, por ejemplo, cuando invierto en compañías pequeñas en el OTC, siempre busco compañías que vayan a iniciar ese salto al Nasdaq, ¿no? Porque puedes encontrar una muy buena idea sin consenso de analistas, pero esa idea se puede quedar 4 o 5 años en tu cartera sin hacer nada. Porque aunque yo me fije en ella, lo que yo voy a hacer es que se fije otra gente, porque si no el precio no va a subir. Es interesante encontrar esas compañías que no tienen cobertura, pero que ya están muy cerca, que haya alguien, Ujú. un banco americano, que la haya descubierto y que le saque cobertura. Que tengan catalizadores, ¿no? Es lo que los de Valentum comentan de value más momentum. Es decir, Ujú. yo antes, hace años, no creía mucho en eso, pero cada vez conozco que tiene mucho sentido buscar alguna cosa, algún evento, alguna cosa que pueda hacer que claro, también se fije en esa compañía. Ujú. Yo sobre Water King tengo una pregunta rápida. Y es que la parte corporate internacional que se están expandiendo ahora, sí que es cierto que he visto que tiene márgenes inferiores, por el momento, a lo que son las tiendas corporate estadounidenses. Quería preguntarte por qué es así y si esto va a cambiar a largo plazo y se va a ir, digamos, comprimiendo ese margen entre las tiendas corporate americanas y las internacionales. La eficiencia de las tiendas. American Leak Detection lleva 30 años en Estados Unidos. Ujú. Tú durante 30 años has podido crecer, pero sobre todo madurar tu negocio. Es decir, franquicias más rentables no son aquellas que llevan 2 años en el mercado, son aquellas que llevan mucho tiempo y justamente la productividad y la eficiencia de las franquicias es mucho más alta. El Ujú. negocio internacional, aunque pueda parecer igual, es lo mismo, porque primero tú estás entrando en un nuevo mercado, estás metiendo inversión, pero hay una fase de madurez, es como calcular el break-even de una tienda, ¿no? Es decir, tú necesitas un tiempo, en función del negocio, pues puede ser 6 meses o 3 años, para hacer madurar esa tienda o esa zona geográfica. Ujú. La única razón por la cual comentas que es un margen inferior, que son tiendas mucho menos maduras. Entonces, en el tiempo, ese margen crecerá, Sí. probablemente no llegue al estándar de American Leak Detection, pero ese margen va a subir. De hecho, es una razón más a invertir en esta compañía, ¿no? Claro, a mí me parece muy interesante porque creo que es una empresa que lleva desde el 96 o una cosa así, que es American League Detection, que es la parte americana. Y es muy interesante porque es lo que comentas, que
es como líder del mercado, no hay competidores porque la competencia son fontaneros de locales de barrio. Y también es complicado que ahí entre un private equity o alguna empresa muy grande a entrar directamente con crecimiento inorgánico, porque ese fontanero va a ser muy reacio a ser comprado por una multinacional y además que tendría, o sea, es muy complicado que empiece a comprar fontaneros, ¿sabes? No tiene ningún sentido. Entonces sí que veo que la expansión de Water tiene mucho sentido y tiene, digamos, vía libre para seguir creciendo. Aparte, piensa que es Sí, sí, bastante nicho, porque al final lo que te hace es reparación de fugas o dispositivos para prever. Es decir, claro. ¿a qué compañía grande le interesa ese nicho pequeño de mercado, ¿no? Es decir, Ujú. una Sí, sí, compañía sí. que genera 50 millones si miras la división de franquicias, ¿no? Pues yo creo que en general es muy interesante. De hecho, es curioso que la compañía más pequeña sea la principal posición de Draco Global, ¿no? Pero igual es la mejor explicación que podía hacer, Sí. ¿no? Que a veces lo pequeño es lo más interesante, no lo grande, ¿no? Sí, sí, sí. Además es una compañía muy pequeña, muy líquida. Y bueno, veremos cómo va, si va remontando. Sí que es cierto que los últimos días subió un 40, ha bajado un 40 y está la cosa volátil. Pero bueno, a largo plazo veremos cómo se comporta. Y después sí que has tocado un poco el tema de Xpel. Es una compañía que quería comentar porque me parece muy interesante. Siempre ha tenido el debate de que es monoproducto, siempre que tiene mucho riesgo, pero al final, pues ya vemos la cotización y no para de subir y subir. Y además, ahora también vi un vídeo que comentabas que se está diversificando, entonces quería que comentaras o resumieras esos puntos importantes que ves en la empresa. En el caso de Xpel, que tenéis dos vídeos, uno de tesis y el otro contraste de Sí, sí, información. muy buenos esos vídeos. La tesis tiene dos patas. Una es la expansión de su producto fuera de Estados Unidos, básicamente China y Europa. La segunda y más reciente es que la compañía, o sea, hasta ahora tú te gastabas $100.000 en un, no sé, Ferrari, o 50.000. Después, una vez lo tenías, te ibas a un instalador, que puede ser propio de Xpel o uno de terceros, te instalaban el PPT a todo el coche, $5.500. Ujú. Que está haciendo Xpel y es muy inteligente es, oye, ¿por qué no lo instalamos de serie? ¿Por qué no hacemos que el OEM, fabricante, a día de hoy tiene 3 contratos con BMW, Porsche y Rivian, ¿por qué no hacen que esas marcas instalen de serie el PPT? Esto es una revolución, porque estamos hablando de un sector donde hay 3 competidores, pero el mejor producto, con diferencia, es el de Xpel. Eso es contrastado hablando con los instaladores. Yo he ido a visitar 4 o 5 instaladores en Barcelona y todos tienen Xpel. No quieren saber nada de la competencia y la clave es el software, ¿no? Y la facilidad en la instalación del producto. Claro, si aparte de esto hacemos que este producto se instale de serie en todos los fabricantes que fabrican subs o coches de lujo, a pensar en el mercado potencial que eso implica. Evidentemente el precio media, el PPT será inferior, pero tu volumen se va a incrementar porque todos los OEMs lo instalarán de serie. Algo que el mercado no está valorando hoy. Evidentemente la compañía ha subido mucho. Creo que el precio medio de Draco Global de Xpel es en torno a $40, creo recordar. Ujú. Como siempre, como hay volatilidad, al final no deja de tener ciclicidad, porque al final, pues, en coches de lujo, pues, en recesión probablemente se vendan menos coches, ¿no? Ujú. Yo creo que eso es una pata importante que el mercado aún no está valorando, probablemente porque aún no tiene muy claro cómo valorarlo. Y la clave es verse los detalles. La compañía no suele ofrecer mucha información, pero bueno, cuando hablas con ella puedes acceder a más información. Ver exactamente estos contratos, ¿no? ¿Qué implica, ¿no? Ujú. Empieza a pensar, pues, cuántas marcas, ¿no? podrían llegar a instalar de serie este producto, ¿no? Claro, desde Evidentemente, sí. esto es malo para el instalador, porque si a mí me instalan el producto de serie, después no iré al instalador a que me lo instale, ¿no? Pero para Xpel, al final es volumen, ¿no? Y eso te va a incrementar las ventas. Ujú. Sí, sí, es una empresa muy interesante y supongo que esa parte de servicios que está explotando ahora más, ¿crees que puede aumentar márgenes? Porque con todos los instaladores que he hablado, todos tienen el software. Ujú. El software es un negocio nuevo, es decir, hasta entonces simplemente compraban el producto y lo instalaban. ¿Qué pasa? Que el software hace el patrón perfecto de cómo instalar eso. Entonces, mucho mejor porque no hay fallos, no hay como arruguillas, no sé cómo decirlo. Ajá. O sea, a la práctica todo el mundo contrata el software. Está bien porque el software al final es un producto
aftermarket, ¿no? de recurrent revenue, de ingresos recurrentes, aunque pesa el 7% de las ventas, pero va a crecer. Y como dices, al no requerir más de OPEX, es más ligero capital y los márgenes son súper. Muchas palancas, pero no hay que olvidar que estamos en una compañía que opera en un sector cíclico. Es Claro. gran oportunidades. Y después, Kim, para ir acabando, hay dos compañías que sí que no conozco tanto, pero me han parecido interesantes desde fuera y quería, si nos pudieras dar unas pinceladas, que son Exatronic, que está en cartera, y después Texas Pacific Land. No sé si quieres hablar de una u otra, de las dos. Sí, si quieres, Exatronic es interesante. También Hansa Holding, que traímos al CEO al canal. Ajá. Son compañías muy interesantes, suecas. Draco Global invierte mucho en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y el norte de Europa. Invierte muy poco en España, Francia, Italia. Y la razón es porque cuando yo hablo con los CEOs extraigo mucha menos información que cuando hablo con CEOs americanos, canadienses o UK, ¿no? Y del norte de Europa. Parece que si entienden mejor esa relación con el gestor. En Suecia hay compañías espectaculares y dos de ellas son Hansa Holding y Exatronic. No sé si me das 5 minutos para comentar Hansa. Te doy el tiempo que necesites. Que no. Y antes me hablabas de Waters, de por qué los márgenes en la división internacional eran inferiores, y también te lo puedo explicar a través de otro ejemplo que es Hansa. Vivimos en un mundo de desglobalización. Es una idea que también puede funcionar en el entorno actual, aunque es una compañía industrial, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Pues que como los costes logísticos, personal en China, en la zona asiática, se han incrementado y con todo el problema de la distribución de la cadena de suministro que tenemos, compañías se han ido de producir en China y en Asia y han vuelto a sus países de origen. Entonces, la propuesta de valor de Hansa es, oye, este de China produce conmigo porque estoy a 200 kilómetros de tu planta de fabricación. Haz una externalización de tu fabricación conmigo porque tu valor añadido no es la fabricación, sino el diseño del producto. Entonces, lo que tiene Hansa son clusters, que son centros de fabricación repartidos por toda Europa, uno en China también, los cuales lleva contratos de 3-5 años con clientes. Han decidido externalizar la producción porque los costes en China son muy elevados o porque quieren fabricar en proximidad. Eso es diferencial. Lo bueno es que quien está al mando de esta compañía, que es Eric Stenfors, es el que fundó Note, que es la principal compañía de externalización de servicios de fabricación que existe en Suecia, que es la compañía grande. Por lo tanto, tienes como CEO al que antes había sido CEO de tu competencia y de principal compañía. ¿Qué sucede con Hansa? Que tiene clústeres repartidos en Europa y en Europa emergente. Pero los márgenes de Europa son superiores a los de emergentes. ¿Por qué? Por lo que comentas antes, porque son fábricas más maduras, clústeres más maduros, una productividad más elevada porque tienen menos empleados y funcionan mejor. ¿Dónde está ahora el equity story de Hansa? Aparte de seguir creciendo, consiguiendo nuevos clientes, es que los márgenes de Europa emergente son la mitad de Europa desarrollada. Entonces ya estás viendo cómo están mejorando los márgenes de Europa emergente porque están mejorando las eficiencias de los clústeres de las fábricas. Por lo tanto, vas a tener un catch-up de márgenes que van a llegar el margen agregado al 8%. Tiene los márgenes el 11%, por lo tanto aún pueden crecer, ¿no? Un ejemplo que me decías de antes, ¿no? ¿Por qué crece más o es más rentable una zona que la otra, ¿no? El caso Exatronic parece una compañía espectacular. También si ves la cotización, pues ha multiplicado por 10, por 12. Tiene mucho sentido porque en Europa, en España, en los países nórdicos, estamos acostumbrados que la fibra óptica, el 80% de todas las conexiones de Internet, pues, en las casas y en las empresas. Claro, ¿has parado a pensar de cuál es la tasa de penetración en un país como Estados Unidos? Yo presuponía que era elevada. Pues no llega al 10%. Es que hay otra derivada y es que en Alemania no llega al 8% y en el Reino Unido no llega al 6%. Esta compañía empezó en los países nórdicos a través del software y el hardware que vende. Es necesario para la instalación de la fibra óptica. Empezó en Suecia, pero ahora todos sus ingresos vienen ya de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Pues, la fibra óptica va a crecer independientemente de lo que haga el ciclo económico. ¿Por qué? Porque la tasa de penetración es demasiado baja. Claro. O si analizáramos la publicidad en Internet, la publicidad digital de Google y Facebook en el año 2008. Mucha gente se pregunta, oye,
Si entramos en una recesión, las ventas de Google o Facebook no van a caer, porque no cayeron en el 2008. No, estás cometiendo un error, y es que la penetración de la publicidad digital en el 2008 era el 10%. Hoy la penetración de la publicidad digital sobre el total de la publicidad es del 65%. Puede crecer, sí, pero ya es muy maduro y igual llega al 80%. Tanto al ser maduro, tú puedes decrecer en ventas. Exatronic está en una fase muy inicial porque las tasas de penetración son muy bajas. Algo en el que me fijo mucho, ¿no? No sé, Tesla, por ejemplo, sería, aunque yo no soy accionista, el ejemplo, ¿no? Hay unos estándares de coche eléctrico y hasta que eso no se cumple, pues Tesla, independientemente del ciclo económico, pues va a crecer. Más o menos, pero va a crecer. Pues Exatronic es una compañía que ha subido mucho, que evidentemente si uno mira los parámetros normales de ratios pensará que está cara. Tiene que pensar en esa oportunidad que existe y que está consiguiendo porque es el principal jugador, ¿no?, en esos mercados. Texas Pacific Land, que me comentabas, es una compañía que invito a cualquiera que se la mire. Cuando veáis la evolución de la cotización, bueno, vais a alucinar. Se engloba dentro de esa idea de royalties. La compañía nació con el ferrocarril. Cuando el negocio del ferrocarril empezó a ir mal, claro, esta compañía era propietaria de los terrenos. Tuvo la suerte o no de que esos terrenos son en la zona de Texas y en la zona del Permian. El Permian es la zona donde existe la mayor calidad a nivel de petróleo y gas natural. ¿Qué hace esta compañía? Básicamente esta compañía sus clientes son compañías de exploración de petróleo y gas natural. Lo que hace es les alquila el terreno. La compañía tiene el terreno donde se hace la perforación de las compañías petrolíferas. Es cojonudo porque se hace un alquiler y por ello recibe un royalty. A la vez, para hacer la exploración necesito agua. Pues esta compañía también tiene muchos recursos de agua, por tanto también le alquila el agua. Esta compañía está utilizando el 27% de todos los acres que tiene. Por tanto, tiene valor terminal importante porque aún puede utilizar muchos más acres, ¿no?, para nueva producción de las compañías de exploración. Estamos ante una compañía cíclica así, ¿no?, como os he explicado al principio, porque el precio de la commodity tiene ciclicidad. Pero como es una compañía royalty que no soporta el coste de las compañías de exploración, una compañía que tiene 15 empleados, quiero recordar, pues estamos ante una compañía a márgenes EBITDA del 90% sin necesidad de meter CAPEX. Una compañía pues que cotiza $1.800, lo ha hecho muy bien, pero que lo seguirá haciendo bien porque cumple con todos los atributos del segmento royalty. Y ya te digo, puede ser cíclica, pero también puede ser una oportunidad. Entonces, creo que tanto estas como muchas otras royalties, pues Franco Nevada, Mavericks Metals, Gold Royal, muchas royalties que estoy analizando, es un segmento súper interesante porque te quitas el problema, la inflación de costes, y encima tienes exposición a una commodity que yo creo que, aunque nos vayamos a la recesión, el precio del petróleo no va a caer como cayó en la crisis de la COVID, porque al final hay unos déficits brutales a nivel de oferta. Yo creo que el petróleo se va a mantener, no es una recomendación, simplemente es una opinión, se va a mantener en torno a niveles de $80. Me parece difícil ver el petróleo por debajo, sobre todo por todas las tensiones que hay también a nivel geopolítico. No parece que se vayan a solucionar, ¿no? La cartera ya está compuesta por esas compañías compounders, y pueden ser compañías pequeñas desconocidas. Después también por una parte royalties, ¿no?, que ahora son el 20, pero bueno, podrían ser, ¿por qué no?, el 30. Yo creo que en un entorno como el actual, más la estrategia en opciones, pues deberían ofrecer robustez a la cartera. Repito, la estrategia de opciones sí, solo si el mercado cae un 30, un 40, un 50%. Sí. O sea, si no cae, nadie va a ver, digamos, el por qué eso está ahí, ¿no? No sé, la verdad que me gustan todas las compañías, pero lo que es el top holding ha rotado poco, es bastante estable. Y yo creo que, bueno, es interesante comentar, porque Hansa Holding es una compañía pequeña también. Creo que la descubrí con 30 millones de market cap. Poco conocida, pero creo que también es muy interesante. Sí, sobre todo las empresas de royalties creo que las has explicado muy bien y da un poco una perspectiva diferente a lo que siempre escuchamos de que un negocio cíclico tiene lo que decías, la parte del negocio, pero luego tiene una parte que no puedes controlar, que es el precio de la materia prima. Y creo que esto nos da una perspectiva diferente. Además, como dices, son negocios tremendamente rentables que con 15 empleados pueden generar muchísimo dinero. Además, creo que a los oyentes les va a gustar mucho tu explicación. Son ideas muy interesantes y desconocidas, como por ejemplo Water Intelligence.